Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos. Un programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, como no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña el hombre radiactivo, la hormiga atómica, Ismael Morales. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Muy bien, con mucha energía atómica, según tú comentas. Joder, pues chico, muy apagado para estar con energía, ¿eh? Ya, bueno. Que ya salió el sol, Ismael. Por fin salió el sol. Hoy estuve cogiendo sol por primera vez en 3 semanas. Bien, o sea, ya este finde, por fin ha salido algo del sol, se ha dejado ver. Parece que mañana llueve otra vez. Yo me voy a matar, pero No, por pero lo como yo soy menos radiactivo, hoy estoy pude en el fondo del recibir. mar dentro de un bidón. O sea, te quiero decir, Claro. Tú eres capitán renovable, si yo fuera capitán nuclear, pues oye, es que Te estaré habrían en el tirado los fondo franceses marino. a las Marianas, Exactamente. ¿no? Por Claro, eso. es que De a 10.000 metros de profundidad la vida es más dura. Tal cual. Bueno, una cosa. Vamos a anunciar ya que para fechas en las que son, esto lo estamos grabando el día 1 de abril. Mañana 2 de abril empieza la renta. No sé, ya esto lo van a Para escuchar avisar. después, pero por si acaso, por ir avisando, lo vamos a emitir el día 8 de abril y ya estamos avisando que la semana que viene para ustedes, que será pues la semana del 15 de abril, es Semana Santa. Y nosotros, muy practicantes, no somos del catolicismo, pero sí respetamos las tradiciones de no trabajar. Entonces nos van a dejar que no trabajemos la semana que viene, no habrá programa, váyanse a la playa y volveremos después de Semanita Santa con las pilas cargadas, que seguro que les apetece un montón escuchar Energía a Granel, pero aprovechen para descansar en Semana Santa. Quien no para es Ismael, que está todo el día haciendo cosas. Y tampoco paran nuestros amigos de Fractal, que hacen posible este podcast. Ojo, Ismael, como meto las promociones, que soy un crack, que ya saben que son una empresa que ofrece gestión de activos para diferentes tipos de plantas de generación, con estos servicios de mantenimiento predictivo, esta tecnología punta que ofrecen, y además, que ya lo hemos dicho muchas veces esta temporada, este año, están en un acuerdo con Gravity Wave para limpiar 3.000 kilogramos de plástico del Mediterráneo en 2025. Por eso, por cada cliente nuevo que se una a Fractal en España, se retirarán 30 kilos de plástico del mar hasta llegar a las 3 toneladas. Ya saben que si quieren ver tanto pues esta noticia como la cantidad de servicios de tecnología punta que ofrecen en Fractal, ya saben que tienen que entrar en www.fractal.com o www.fracttal.com, que es que yo deletreo súper bien. El nombre de Ismael en redes sociales no me queda muy claro, pero cómo se deletrea Fractal, eso lo tengo súper aprendido, que es que soy un crack. Sí, perfectamente. Justo además estaba pensando lo del mantenimiento predictivo. Yo creo que eso lo aplico a mi vida muchas veces, ¿eh? O sea, estamos en un mantenimiento predictivo constante de qué es lo que va a pasar y cómo prepararse, Mi a vida ello. es bastante reactiva, ¿eh? Mi vida pierde La tuya, eficiencia sí. porque es bastante reactiva, eso sí te lo puedo decir. Sí. Y quien tampoco para, dime, Ismael. No, como reactiva fue la nuclear este fin de semana. Claro, porque a donde iba yo es a qué nos traes hoy en tu sección. Las noticias malas vienen volando, pero las buenas cojeando. Pues en este caso, no sé cómo valorarla, si buena o mala, que lo sean, que lo valore cada uno por su lado, pero lo que pasó es que hemos tenido precios muy baratos, incluso un récord de precio negativo de 5,21 euros megavatio hora el pasado fin de semana, por el cambio de hora principalmente, más horas de luz, más horas de sol, más horas de fotovoltaica y también bastante viento y agua. Y lo que pasó es que los dos reactores de Almaraz y Cofrentes decidieron reducir la carga unos 700 megavatios aproximadamente. Eso se dio a las 12 de la noche del viernes al sábado. ¿Por qué? Pues porque la previsión de precios estaba tirada por los precios y por los suelos, perdón, y dijeron, oye, mira, no me interesa generar para perder en dinero. Entonces, la capacidad de nuclear en funcionamiento y operativa pasó de 6.135 megavatios a 5.000
425. Pues efectivamente, Em, hemos tenido el Dime. precio horario más bajo de la historia de España, menos 5,21 euros por megavatio hora. Ha sido un fin de semana donde, bueno, estamos en una época donde típicamente abril y mayo pues son de las mejores épocas para la fotovoltaica y una muy buena época para la eólica, entonces se complementan muy bien en estos meses. En verano, como no sopla tanto el viento, hay menos eólica, aunque tenemos un poquito más de solar, pero estos meses, de hecho abril y mayo son de los mejores meses para la solar porque no hace todavía mucho calor, que eso hace que los paneles pierdan un poquito de eficiencia y pues como ya he dicho, empieza a brillar el sol otra vez de forma radiante, así que esa solar para arriba. Y bueno, pues entre otras cosas, esto es lo que ha provocado que tengamos tantísima renovable el fin de semana y las nucleares hayan bajado potencia. ¿Qué te parece eso, Ismael? Pues había algo que ya ha pasado alguna que otra vez, ¿no? Y bueno, esto lo explica mejor Francisco Valverde que nosotros, pues prácticamente un curtailment económico, ¿no? No me interesa vender energía al mercado, electricidad al mercado, porque me sale más caro el coste de generación, que en este caso el precio de venta y el rédito económico que obtengo. Entonces, bueno, yo creo que de esto seguramente sepa más una persona que lleva la tira de años trabajando y estudiando la nuclear bastante en conciencia, ¿no? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sé en quién estás pensando. Así que bueno, ya tuvimos hace 2 semanas a Carlos Vázquez para hablarnos de de ese posicionamiento pronuclear. Vamos también a escuchar a la otra parte. Vamos a echar unas Claro, llamadas y venimos, nada, en un momentito. claro. Eso es interesante, que este es complementario al anterior. Entonces, si estás Escúchese los dos, escuchando este por primera vez, escucha luego el de Carlos y viceversa si lo has hecho al revés. efectivamente. Eso. Ahora volvemos, un momentito. Hasta ahora. Y ya estamos de vuelta con la entrevista. Y bueno, pues eso es un poquito el punto de vista que queríamos dar. Vino Charlie hace 2 semanas a darnos el punto de vista de por qué las nucleares deberían de seguir operando, vaya. Y hoy tenemos un punto que pues le lleva un poquito la contraria. Hoy tenemos a una super experta, tenemos ni más ni menos que a Cristina Royce, que lleva desde 1991 haciendo activismo ecologista y de divulgación sobre los problemas sociales y ambientales de la energía. Comenzó en el grupo AEDENAT de Madrid, que posteriormente se transformó en Ecologistas en Acción, y forma parte de la organización Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y también de Ecologistas en Acción. Actualmente es portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear, el MIA, y delegada de Ecologistas en Acción en el Comité Asesor para la Transparencia y Participación Pública del Consejo de Seguridad Nuclear. Cristina, muchas gracias por estar por aquí. Es un honor para nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Lo de súper experta queda grande. Bueno, es que la trayectoria es lo que señala. Yo quisiera empezar la entrevista sugiriendo a los espectadores que nos están telespectando que si quieren un poquito más del background de todo este problema y sobre todo de la opinión de Cristina, hay un artículo muy bueno que publica ella misma en El Salto Diario que se titula Cuando una nuclear cierra, hablando sobre la situación actual de la nuclear en el mundo, particularizando en el caso de España, intentando ver un poquito las perspectivas que esto tiene hacia el futuro. Y yo creo que podemos empezar por ahí, algo muy sencillito, y es, Cristina, ¿cómo está la nuclear a día de hoy, específicamente en España? Bueno, pues mira, en España tenemos ahora 7 reactores funcionando, ¿vale? 2 en Almaraz, 2 en Tarragona, los de Ascó, más otro en Tarragona, van de ellos 2, porque el uno sufrió un accidente en 1989. Y luego tenemos uno en Trillo, que es en Guadalajara, y otro en Cofrentes, en Valencia. Y estos reactores, pues tienen todos ya, bueno, 4 de ellos ya tienen más de 40 años de funcionamiento, ¿vale? 40 años es una cifra importante, porque es la vida de diseño de los reactores de tipo PWR, que son los de presión, que son todos menos el de Cofrentes. PWR es el de Cofrentes y también tiene una vida de diseño de 40 años. Vale, nos señalaba, la siguiente pregunta que le hacíamos a Carlos hace 2 semanas es en qué estado financiero se encuentran estos reactores, es decir,
cómo se financiaron. Y él nos decía que a pesar de que contablemente cada una de las empresas dueñas de estas centrales nucleares habían ido repercutiendo de forma diferente contable estos activos, estas centrales nucleares, al final, si nos fijamos en el dinero que han generado y en el dinero que han costado, podríamos decir que ya están amortizadas estas centrales. No sé si estarás de acuerdo con esta afirmación. Sí, estoy muy de acuerdo. La verdad es que nacieron a finales de los 70, hubo una verdadera oleada y entusiasmo nuclear, también a nivel mundial, fue una de las épocas hasta que fue Chernóbil. Siempre ocurre así, se aumenta el entusiasmo nuclear hasta que hay un gran accidente, luego baja, luego intentan retomar. Se querían construir tantas, al final se empezaron a construir unas cuantas y varias de ellas, como sabéis, pararon, ¿vale? Caballeros, Lemoniz, que ya tenían bastante hormigón, pero se pararon porque el sector estaba arruinado. Se pidieron créditos porque necesitan mucho dinero para construirse. En aquel momento los bancos no tenían suficiente, los bancos españoles que participaban del negocio pidieron créditos fuera y llegó un momento en que subieron los intereses por las circunstancias mundiales. Tuvo que entrar el Estado al rescate. De ahí entró Endesa en tener centrales nucleares. Endesa no tenía. Y de ahí lo pagamos nosotros cuando se titulizó la deuda nuclear hasta no hace muchos años, ¿vale? Que fue parte del origen del déficit eléctrico. Sí, hasta 2018, ¿no? 2017, algo así, una cosa o así. 2015, no me acuerdo ahora mismo, Sí. pero muy reciente. Es decir, las hemos pagado y más que pagado y tienen que estar amortizadas. Otra cosa es que Iberdrola haga la amortización a 40 años y Endesa a 50, pero eso es contabilidad interna. Sí, eso es un poco lo que nos comentaba Charlie. Que me alegra ver que por lo menos aquí empezamos a estar de acuerdo. También aquí hay una pregunta y es si... que ya empezamos un poquito a entrar en materia quizás, porque algo que todavía no consigo entender es si se trata este calendario de cierre, que ya lo comentamos hace dos programas, donde las centrales pues se van a empezar a cerrar en 2027, 2028 y se irán cerrando progresivamente hasta llegar a 2035, donde ya no habrá más nucleares en España. Si este calendario en un principio era un calendario pactado entre el Estado y las empresas, es decir, todos estábamos de acuerdo en que ese iba a ser el proceder de la nuclear en España, ¿por qué ahora parece que se ha roto este acuerdo? Ahora parece que no hay acuerdo y resulta que llegan informaciones de que dicen que las nucleares quieren seguir operando y no respetan este acuerdo. Es por el dinero. El acuerdo se hizo porque, digamos, cuando entró Teresa Rivera, España llevaba muchos años a punto de ser sancionada por la Unión Europea porque no presentaba, digamos, lo que sería su plan energético en general de cara a 2030, ¿vale? Como tenía que hacer todos los países. Y tampoco tenía un plan de residuos. El anterior plan es de 2006, o sea, este es de 2023, de diciembre. Los planes de residuos se venían haciendo a lo mejor cada 5 años, fijaos la cantidad de tiempo que pasó. Es decir, se dejó el sector nuclear porque no se quería pensar ni en los residuos ni en decir qué vamos a hacer con las nucleares a medida que envejezcan. Entonces lo que dijo el Ministerio es, vamos a ver, nosotros lo que queremos hacer, que para eso somos gobierno, ante Europa, es de mantener nucleares en un cierre progresivo ordenado hasta 2035 y después ya no. Lo mismo que quieren, fomentar las renovables, como ha venido haciendo y todo eso. Política de Estado. Enresa se encargó de reunir a las compañías eléctricas y decir, esto es lo que la ministra quiere hacer. Las compañías, pues por lo visto, se reunieron muchas veces sin llegar a ningún acuerdo hasta que llegaron a un acuerdo. De hecho, parece que casi bastante súbito, en mayo de 2019. ¿Por qué llegaron a ese acuerdo? Pues porque en aquel momento ellas estaban quejando de que no les salía rentable el funcionamiento de sus centrales nucleares. ¿Vale? Claro. Y en aquel momento también se acordó una tasa, 7,98 euros en el megavatio hora, porque hemos pagado los residuos radiactivos hasta 2005, todos nosotros los consumidores en el recibo de la luz. A partir de ahí empezaron a pagar ellas y a partir de 2010 las que están funcionando tienen que pagar todos sus residuos. Y se cobra a partir de la producción eléctrica, me das una cantidad. Claro, eso hay que calcularlo muy bien, sobre todo si en 2035 cierran. Pero estaban de acuerdo porque, querían librarse de su sector nuclear. Y esto estaba pasando en toda Europa, ¿vale? Y en el mundo. ¿Pero qué ocurrió en Europa? El problema francés. En mi opinión,
es el problema francés. Cuando de repente descubrieron que tenían un problema, que apareció un tipo de centrales de las que más tenían, de 1.300 megavatios, y que dado como ellos habían construido las centrales, que eran muy simétricamente las del mismo tipo, ese problema lo esperaban en todas. Tuvieron que llegar a tener parada en 2022 la mitad de su flota nuclear. Sí. Y es uno de los países más nuclearizados del mundo, desde luego el mayor de Europa, 56 reactores nucleares, ahora 57. Y claro, Francia se encontraba o renuncio a nuclear, tenían un plan de ir reduciendo la dependencia nuclear, o tiro para adelante. Y para tirar para adelante necesitan muchísimo dinero. Y de ahí vino lo de los bonos verdes, que les llamo yo, la taxonomía verde de las nucleares, que significa vamos a declarar que es una buena inversión que consideramos bien para facilitar que haya dinero privado, incluso público, que pueda entrar ahí. Y eso cambió las cosas, ¿no? Cambió la perspectiva. Aquello de la cumbre del clima, vamos a construir 3.000 centrales nucleares. Vamos, ni de broma. Pero digamos, algo cambió en las empresas que decidieron que aún podían sacar algo más de dinero. Lo que ocurre es que yo no creo que eso sea cierto, no las vemos convencidas. ¿Por qué? Porque hace más o menos un año, poco antes que estas fechas, pararon 2 centrales, Almaraz 1 y Cofrentes, porque dijeron que lo que se iban a cobrar por esa producción durante esas horas, que pararon más de una semana, no compensaba sus gastos variables, su gasto de combustible, básicamente. Sí, de hecho, o sea, económicamente no son rentables. De hecho, es algo, hoy estamos grabando este podcast el día 1 de abril, es algo que pasó hace 2 días, el domingo 30 de marzo. También dos centrales nucleares bajaban su potencia porque el precio del mercado mayorista pues hacía que no les saliera a cuento producir a plena potencia esas 2 centrales nucleares. Otra pregunta que también le hacíamos a Charlie, porque para los telespectadores que no se hayan dado cuenta, estamos un poquito repitiendo el mismo esquema de preguntas para así, pues, oye, creemos que es la mejor forma de tener esas 2 visiones súper bien representadas. La pregunta que le hacíamos era que si se podía saber cuánto era el coste de generación de una nuclear a día de hoy, si eso es público, si eso está auditado, porque así es donde se podría ver de forma fehaciente, pues sí, pues la nuclear sale a pérdidas o nos estás diciendo que sale a pérdidas, pero verdaderamente tienes unos costes más bajos de lo que estás diciendo. ¿Cuál es a día de hoy el coste de generación de una central nuclear? Pues ya me gustaría saberlo. Las eléctricas nunca se han dejado auditar, ni en lo nuclear ni en el resto. Si os acordáis de aquello del déficit de tarifa, que durante el anterior gobierno del PP, pues primera década del siglo, lo hemos pagado, se les reconoció, pero sin auditoría. Lo mismo que las nucleares, cuando en el 97 se hizo el cambio de un sistema planificado, donde el gobierno decidía qué tipo de centrales necesitamos, cuánta potencia y dónde, y se le hacían ofertas, ¿no? Se pactaba un precio para que tuvieran beneficios y ya está. Pero cuando se cambió al sistema liberalizado, la nuclear no estaba hecha para eso, ni en esas condiciones, así que se le concedieron unas ventajas, ¿vale? Pero tampoco se ha auditado cuánto realmente les costaba a ellos para pagarles lo necesario y el beneficio, no más. O sea, no se conoce. Se han citado algunas cifras, si no recuerdo mal, me parece que fue el presidente del Foro Nuclear, pero no lo puedo jurar, que habló de que antes de que entraran en esta fiebre debido a los franceses, digamos, decía que necesitarían pactar a lo mejor un precio fijo, no sé si hablaba de 60 euros megavatio hora, para poder seguir funcionando. ¿Vale? Eso es, o sea, no sé si esos son sus costes, o sea, lo que necesitan, pero digamos que eso. En aquel momento, claro, es que producir electricidad en un país con la mitad de su generación renovable puede ser muy barato, muchas veces. Y ellos, durante el tiempo después que empezó la guerra de Ucrania y el gas se volvió muy caro, como cada vez que se corona la demanda con gas en el mercado mayorista, todos cobran a ese precio, pues todos cobraban a precio de champán, como decía Jorge Morales de Labra, ¿no? Con lo cual ahí se callaron, ahí no hubo ninguna protesta. Cuando eso empezó a cambiar es cuando tenemos estas protestas. Porque, sí, justamente, perdona Marci, es dale, que Ismael, adelante. no, justamente lo comentamos con Carlos, ¿no? De que Endesa, creo que fue 2021, sacó un poco sus costes de auditoría propia de cuánto costaba operar las nucleares, ¿no? Y se quedaba en torno a 63,2
euros megavatio hora, ¿no? Y al final, pues bueno, también incluso decían que ese coste de impuestos creo que era más o menos en torno a 5 o 6 euros megavatio hora por los diferentes impuestos también regionales. Entonces, bueno, esa es un poco la referencia, pero como comenta Cristina, no hay ningún auditor externo que le pida las cifras a Endesa, sino que Endesa da sus propias cifras, que obviamente solo Endesa sabe la veracidad de esos datos. Claro, así no se puede jugar. O sea, no hay ningún estudio ni hay una auditoría. Por ejemplo, en Canarias, todas las plantas de generación pasan una auditoría y se les retribuye en función de lo que esa auditoría ha declarado en costes de generación. En el caso de la nuclear, no hay nada donde nos podamos agarrar para decir, pues bueno, pues este coste que nos están diciendo es verdad que ganan dinero o no. Ahora mismo, un poquito entrando ya más en qué piden las nucleares, pues piden una reducción de impuestos y un recálculo de la tasa en RESA, porque dicen que no les salen los números para seguir operando. Porque recordemos que podrían seguir operando, no hay nada, o sea, si unilateralmente deciden seguir operando, no hay ninguna regulación que les impida de facto seguir operando, simplemente es que dicen que no les es rentable seguir operando y reclaman condiciones fiscales más favorables para seguir operando. No sé qué opinas tú al respecto de esto que están pidiendo ahora, Cristina. Pues claro, ellos tuvieron el acuerdo este de cierre de 2019, es voluntario, es entre ellas. Lo que pasa es que es necesario que informen al Estado, o sea, a Enresa, empresa pública, porque se ocupa de los residuos. Enresa tenía que hacer un plan de residuos, hay que saber con cuántos residuos vamos a contar, ¿no? Claro. También hay que saber cuánto hay que recaudar para los residuos, o sea, el pago de los residuos depende de cuántos. Si siguen funcionando se recauda más porque siguen produciendo electricidad, sí, pero también generan más residuos. Yo he estimado por el número de recargas, que eso es información pública, pues que si funciona 10 años, por ejemplo, pongamos Almaraz, si le dan para 10 años más, a ver, que lo tengo aquí, pues serían 13 contenedores más, los contenedores que se están sacando a los APIs, ¿no? A los almacenes transitorios individualizados que están en esplanadas al aire, ¿vale? Y eso cada una de las demás centrales más o menos de ese orden, es decir, de tener pues 7.000 toneladas de uranio que meter en un almacén geológico en profundidad, como el que están haciendo los finlandeses, que lo hicieron para 6.500, por cierto, pues pasaríamos a tener, pues, a ver que lo vea yo por aquí, pues cada 10 años 172 toneladas más. Es decir, eso incrementa el coste. Por lo tanto, cuanto más funcionen, más se recauda, más coste hay. O sea que el balance siempre va a ser un problema. O sea claro, que eso no resuelve el problema. Y la verdad, cuando hablan de los impuestos, pues mira, yo tengo aquí los impuestos. Hay un impuesto que molestó mucho a las empresas nucleares, que fue un 7% que puso un gobierno del PP y fue por el que se cerró Garoña. El cierre de Garoña fue un cierre unilateral y tan contrario a la normativa que les pusieron una multa. Una central ni nuclear, ni de gas, ni ninguna puede cerrar por su cuenta. Tiene que pedir el permiso de cierre y el gobierno se lo tiene que dar, porque es un sistema coordinado, el sistema eléctrico. Sí. Bueno, pues como ellas pedían que se les quitara ese impuesto general a toda la producción energética, la tenían todo tipo de no solo de instalaciones de electricidad, también del resto de instalaciones, los combustibles también. Pues nada, decidieron, pues no nos compensa, pararon dejando el combustible en la piscina, lo cual es irregular, porque la piscina, claro, tiene que estar constantemente refrigerada. Si no se refrigera, tenemos problemas gravísimos, como por ejemplo el reactor 4 de Fukushima, que ardió, estaba parada cuando el problema, pero ardió su combustible en piscina. Bueno, luego pidieron arrancar, si se ponían determinadas condiciones. El CESANES lo permitía, pero tenían que hacer muchas inversiones y cambios. Bueno, al final se quedó ahí en el aire hasta que en 2017 se dio el cerrojazo y se dijo, no, se da la autorización desde el ministerio, que es quien le tiene que decir. A lo mejor ahora nos encontramos en algo así, otro nuevo pulso
de yo quiero que me bajéis los impuestos, pero es que ese 7% que quieren que se les quite lo tienen todas. Luego tienen otro impuesto que es por producir combustible nuclear gastado, que es un combustible, o sea, es el material más radiactivo que se produce, digamos, a gran escala. Es todo derivado de la electricidad nuclear. También por lo de baja y media actividad, que se tienen que llevar, por cierto, al Cabril. El Cabril es el único cementerio radiactivo que hay en España, está en una zona muy lejos de las centrales nucleares, se lo pusieron allí a dedo y la gente de allí no está conforme. Y de hecho ahora lo tienen que ampliar, ¿vale? Entonces la gente no está conforme. Yo creo que no está mal que pagar por esas externalidades. Y luego también por el hecho de tener almacenamientos radiactivos. Esos son los impuestos que les tocan. Y luego hay impuestos que cada autonomía, como también se lo ponen algunas a las renovables, tienen. Concretamente Extremadura, cuya presidenta está en campaña para prolongar Almaraz, pues tienen 5 euros por megavatio de producido. Yo no sé si me he despistado, pero que yo sepa, no han dicho os quitamos los impuestos, ¿vale? Y luego está la tasa Enresa. La tasa es un impuesto finalista. ¿Y para qué es? Pues para esos residuos, para los de muy radiactivos, combustible gastado, los de baja y media y de muy baja, y los desmantelamientos. Y eso no lo tienen otras instalaciones de producción de electricidad ni de ningún otro tipo de energía. No hay nada semejante. Eso es lo peculiar de la nuclear. Necesita órganos de vigilancia especiales, como el Consejo de Seguridad Nuclear. Todos los países lo tienen. Necesita órganos, bueno, si no se ocupan de sus residuos, como Enresa en España y en muchos países de Europa, puede ocurrir como en Estados Unidos, que tú quieres cerrar la central, ¿vale? Y luego dices a una empresa cualquiera, bueno, del ramo especializado, le encargas, yo te doy el paquete de tú me desmantelas esta central por este dinero. Y si luego hace falta más dinero, ¿quién lo pone? ¿El Estado? ¿Cómo se queda eso? En fin, hay cosas que son tan problemáticas y peligrosas en lo nuclear que necesitan un gasto especial por parte de los estados, ¿vale? Y digamos que se están negando a colaborar en ese pago. Ese es mi punto de vista. En este punto, vamos, yo creo que justamente la erupción de la temática nuclear saltó, pues creo que fue 2024, cuando el gobierno propuso aumentar la tasa Enresa, que como dices está en 7,98 euros megavatio hora. Bueno, ahora está en 10,36. Claro, sí. Eso, ahora, perdón, antes intentó subirlo el gobierno a 11,14 y ahora se ha quedado en 10,36, pues que bueno, se abrió esa consulta pública y bueno, todo el mundo alegó en ese caso. Lo que yo te quiero decir, ese coste o ese nuevo incremento de la tasa Enresa va a ser suficiente o está bien calculado para toda la gestión de los residuos hasta más allá de 2100 y el plan de desmantelamiento que no sabemos, bueno, que los costes de desmantelamiento, como tú bien dices, pues puede haber sobrecostes o puede haber una subcontrata para al final que haga el desmantelamiento otra empresa. ¿Cómo ves esa tasa Enresa? ¿Habría que subirla? ¿Es suficiente o qué pasa con esto? Bueno, pues mira, para empezar, los costes los evalúa Enresa, ¿vale? Es una empresa pública especializada en estos residuos radiactivos. Bueno, supongo que si alguien puede saber evaluar eso, son los de Enresa, pero es que no sabemos tampoco cómo lo hacen, ¿vale? Esos costes son unos números año por año y no hay un margen que diga, bueno, vamos a decir que cuesta esto más o menos tanto en según cómo vayan las cosas. Las cosas son dos tipos. Uno es las tareas que aparezcan para hacer. Puede ocurrir que, por ejemplo, si se empieza a desmantelar una tan grande como Almaraz, de 1000 megavatios, que hay poquitas en el mundo que hayan sido desmanteladas. Hasta ahora aquí se ha hecho con Zorita, muy bien, pero son 164. Se va a hacer con Garoña, 400 y pico, a ver qué tal va. Bien, se aprenderá mucho, siempre se aprende mucho, pero 1000 megavatios es otra cosa. Que hayan funcionado 40 y tantos años, a ver qué problemas ha habido allí, a ver qué zonas hay que descontaminar. Bueno, pueden aparecer tareas nuevas. Luego, la inflación puede cambiar. Los dineros que Enresa acumula y por lo que piensa que todo va a ir bien, pues habla de una inflación de 1,5. De aquí a final de siglo, ¿sabes? Muchas cosas pueden cambiar. Y luego, Enresa, el dinero que ha recaudado, que es 8.000 millones, ¿vale? Es mucho dinero. Pues como en todos los países lo invierten de manera segura, sin correr demasiados riesgos, para conseguir más dinero, rendimientos para invertir lo mismo, ¿vale?
pero ¿cómo sabes que el precio del dinero se va a mantener? ¿Y cuánto te va a dar como para asegurar que vas a tener dinero? Esas son cosas que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Pero bueno, entonces dice, en estas condiciones, con estos gastos, en este tiempo, llega el dinero. Con más residuos, las cosas cambian. Si se tarda mucho en empezar, las cosas pueden cambiar. Yo pues he intentado hacer unos cálculos de cómo evolucionaría ese dinero, teniendo en cuenta que incluso cumpliendo el plan de cierre, que ahora está en discusión, en 2035 se acaban los ingresos, porque la mayor parte de ese dinero viene de las centrales nucleares, de la recuperación eléctrica. Claro. Hay que afinar muy bien, ¿no? Pero bueno, parece que no se afina nada, porque esto no se puede obligar a las empresas a que hagan nada, esa es la cuestión, todo lo recurren judicialmente. Usted no puede demostrar que esto va a costar tanto. No, pero sabemos que nosotros, si se acaba el dinero, no podemos dejar esos residuos ahí. Por lo tanto, va a ser el Estado, vamos a ser nosotros quienes vamos a tener que ocuparnos. Yo creo que debería haber ahí un derecho de defensa. Mira, lo que yo he visto, por ejemplo, la tasa está en 10,36. Si se bajara como era en 2019, 7,98, con los últimos datos de gastos del último estudio económico-financiero de 2024 que tiene el Ministerio, pues en 2073 está planeado que empiece el AGP, ¿vale? Pues en 2080 se acabaría el dinero. O sea que los transportes de los más o menos 500 contenedores que había que trasladar hasta allí, si terminamos en 2035, si no más, pues no habría dinero acumulado para pagarlos. Y quien dice esto dice si suben un 10% los gastos, por ejemplo, porque aparecen tareas nuevas, si baja el rendimiento del dinero, sube la inflación, todos estos van a determinar que no haya suficiente dinero. Aquí, perdona Cristina, me van a permitir que esto no lo había hablado con Ismael. Me voy a saltar un poquito el guión porque me parece que hay un tema súper bueno para poder entrar aquí un poco en el debate. Tú que perteneces a una organización claramente ecologista, progresista, con ideas muy frescas, claro, hay un tema que está saliendo aquí en esta pregunta, que es la gestión de esos residuos nucleares, que es la construcción tanto de un almacén temporal centralizado como de un almacén geológico profundo. Ese almacén temporal centralizado, que en su momento se planteó en Villar de Cañas, que luego se canceló, es algo que, nos guste o no, tenemos que llevar a cabo en España porque de alguna forma hay que gestionar todos estos residuos nucleares que van a salir de las centrales nucleares que actualmente se encuentran almacenados en almacenes temporales individualizados. ¿Cómo podemos, primero, integrar este proceso de forma amable y consensuada dentro de la población? Porque en algún punto vamos a tener que poner todos estos residuos y cómo ves tú que se puede vehicular incluso socialmente todo este proceso para conseguir gestionar de manera eficiente y eficaz los residuos. Sí, efectivamente, esa es una gran cuestión. Mira, solo una cosa, quien determina o donde se escribe cómo va a ser la política de residuos radiactivos que un gobierno determina es el plan de residuos radiactivos y ahí ya no está el almacén centralizado, ¿vale? O sea, otro gobierno o este mismo gobierno, un gobierno puede cambiar el plan de residuos como le parezca, pero ahora mismo lo que tenemos es que no va a haber. Y lo que se ha decidido es, no vamos a andar moviendo los contenedores de un lado para otro, yo te digo, más de 500 contenedores que son cosas pues de como 6 metros de largo por 2,5, 3, 100, 200 toneladas en vacío, ¿sabes? Y radiactivos, que tienen un cierto, dependiendo de cuál. Bueno, podríamos ver lo que ha pasado en otros países. De hecho, hace 2 o 3 años en el Consejo se hizo una jornada muy interesante, que yo creo que aún se puede ver las grabaciones, donde se convocó a gente entre Enresa y el Consejo de otros países para que comentaran cómo se está haciendo. Entonces, lo que hay que hacer es ser transparente con la población. Es decir, una cosa que aquí cuesta mucho es salir del oscurantismo nuclear, donde informar equivale a alarmar. Entonces no cuentes las cosas como son, porque la gente, como no entiende nada, pues se va a asustar, porque enseguida, claro, como dice Operador Nuclear, el problema es que la gente tiene miedo y nosotros les metemos miedo.
No, ese no es el problema. El problema es que hay peligro. Hay peligro porque es complejo y el riesgo es alto. Luego, podemos discutir si hace falta o no, pero decir que no hay peligro me parece absurdo. Pero lo que sí ocurre es que los vigilantes de esa seguridad nuclear tienen que ser muy transparentes con la gente. Entonces hay que hablar de cómo son las cosas. Hay que ponerse a disposición, de manera que la gente pueda preguntar de alguna manera todo lo que quiera. Y eso se ha articulado en otros países de diferentes maneras. Pues primero ofreciendo la información que hay, lo que han hecho y lo que piensan hacer. Cuando en los años 80, prácticamente en toda Europa, se quiso empezar a buscar un sitio para meter los residuos radiactivos, lo que ocurrió es que aparecieron haciendo agujeros por determinadas zonas y la gente se enteró que parece que quieren venir aquí a meter la cosa radiactiva y los echaron. Y se encontró, esta resistencia ocurrió en España, pero ocurrió en todos los países menos en Finlandia. En Finlandia empezaron a hacer esos estudios y, digamos, continuar. Entonces, hay que hablar con la población de esto, hay que hablar de residuos radiactivos y decir, bueno, esto lo tenemos que gestionar nosotros, porque somos la generación que ha utilizado la energía nuclear, no podemos dejarlo para otras generaciones, a lo mejor se encuentran en una situación socioeconómica en que no pueden asumirlo. Y esto es un peligro, porque claro, eso, si se quedan donde están, bueno, pues no te acerques. Pero si esos elementos isótopos radioactivos terminan pues, distribuyéndose a través del agua, ¿no? A través de que vengan tornados, tormentas que, digamos, amenacen esa seguridad y diseminen, pues tenemos un problema de encontrarnos pues tipo, bueno, no en la extensión de un accidente Chernóbil, pero un grave problema. Y hay que empezar por decir, vamos a hacerlo, vamos a poner a disposición, vamos a organizar cómo se hace. Hay muchos grados y niveles de comité, desde los meramente científico-técnicos hasta los que tienen que ver con escuchar a la gente y recibir las zonas. La inquietud es, ¿y dónde se va a poner? ¿Y dónde se va a poner? Bueno, pues para hablar de dónde se va a poner, hay que hablar primero de todo. Y ciertamente muchos países empezaron por un acuerdo político unánime, ¿vale? Que terminó en hacer una ley, porque una ley lo que tiene que hacer es decir que todo el mundo sepa esto cómo se va a hacer y cuando vengan otros gobiernos, que vendrán, porque los plazos son larguísimos, que se comprometan con lo que hay que hacer y que la tarea continúe. Claro. Por ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, pues se van articulando modos y formas, pero en muchos países se ha empezado por eso, hablar del tema, poner la información, hagamos una ley, hagamos una cosa en serio. Sí, Todo lo que no se hizo con el almacén centralizado, por cierto. Se intentó hacer claro, una cosa a medias, que se ofrezcan voluntarios. Vale, ¿y quién se ofrece voluntario? El alcalde. ¿Y qué terminó siendo? Pues terminó queriendo ponerse en la zona de menor resistencia. Y la técnicamente, geológicamente, más inadecuada. Una zona kárstica, donde hay filtración de agua al suelo, a los terrenos, y encima los terrenos pues atacan al hormigón, ¿vale? O sea, se termina haciendo una chapuza y en estas cosas no podemos hacer una chapuza. La seguridad yo creo que es prioritaria. Claro, por supuesto. Sí, o sea, es muy interesante lo que comentas porque justamente está pasando tanto un consenso para el ATC como los consensos que ahora mismo incluso están demandándose por parte de la sociedad, o sea, ya no solo para residuos nucleares, sino para las propias renovables o los parques de baterías en Asturias, las plantas de biogás, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos haber asumido esa lección aprendida, ¿no? Para tratar de armar esos consensos y esa información y transparencia a la sociedad y a nivel local de qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer y por qué es una buena solución, ¿no? Pero quería retomar otro tema muy interesante que es ¿cuáles son las condiciones actuales? Porque como tú bien comentas, hay una especie de oscurantismo, no se sabe muy bien, son señales, son señuelos, lo que dan las empresas o los sectores pronucleares, pero ¿qué es lo que piden exactamente o qué es lo que piensas que piden para esa continuidad y eliminar el plan de desmantelamiento? Porque aquí parece que la tasa Enresa no la quieren asumir, no quieren asumir ese incremento y por tanto ese incremento va a haber que hacerlo en algún momento por lo que comentas, porque no da la tasa para la gestión y el desmantelamiento. Entonces, ¿cuál es su solución como tal o cuál es su planteamiento? Las empresas yo no creo que tengan un planteamiento. Vamos, no da la impresión. Iberdrola era una empresa que durante bastantes años
Fue la primera que invirtió en renovables, de hecho creo que incluso a nivel mundial es la primera en eólica, ¿no? En tener potencia eólica instalada en España y en otros sitios. Y parecía que la nuclear no era de su interés. Y recuerdo sobre Almaraz, bueno, pues parece que Iberdrola quería, bueno, no renovar el último permiso de Almaraz, y Endesa sí. Endesa, que por cierto es una empresa que ya es italiana, no es española. Luego responde a las directrices e intereses de otro país. Lo cual, en cuestiones de este tipo, pues no deja de ser preocupante. Yo no entiendo, o sea, esto que hacen. Lo último que he oído este fin de semana es que podían pedir una prolongación de 3 años de Almaraz, de las dos, 1 y 2. Entonces, ¿y eso para qué? ¿Qué significa? Ni resuelve esa economía de la comarca que se va a destrozar, ni resuelve el trabajo, el empleo de la gente, o sea, vas a conseguir, o sea, lo haces por 3 años más, o lo que estás haciendo es presionar al gobierno para quitarte de encima parte de los costes que tú dices que te asfixian. Y te asfixian, pues si no eres competitivo en un mercado liberalizado, pues cierra, ¿vale? Y si no, vayamos a un mercado planificado, ¿verdad? Pero es que llevamos muchos años diciendo que el mercado es sagrado. Bueno, pues concretamente además en electricidad. No conviene que sea un mercado liberalizado, conviene que los estados piensen en lo que quieren con un poquito a largo plazo y determinen dónde se ponen las cosas y cuánto conviene poner de cada, y así no hubiéramos tenido todos estos problemas con las renovables, por cierto. Es decir, la electricidad precisamente se adapta muy mal a mercados donde el mercado sea el que decida, ¿no? Pero bueno, si esas son las reglas, la verdad es que este es un problema que tiene la nuclear en todo el mundo, porque me sorprendió encontrar en la página web de la Organización Internacional de Energía Atómica, que no es un organismo de la ONU, es un organismo que se creó en el año 54, cuando más o menos se abrió, creo que fue en 54 por esa época, que se abrió la primera central nuclear para fomentar la electricidad civil, digamos, para usos civiles con energía nuclear. Detrás estaba la necesidad de mantener abierta una minería, unos procesos químicos muy complejos y muy caros de enriquecimiento, etcétera, etcétera, pues para la industria militar. Pero se siguen dedicando a eso, aparte de vigilar la no proliferación, que no haya por ahí uranio y sobre todo plutonio que puedan hacer bombas, fomentar que haya más energía nuclear. Pero en una página web de ellos que se llama Fondos y Financiación, ahí dicen que la energía nuclear pues necesita el apoyo de los estados, porque no se adapta bien a estos mercados liberalizados. Claro. Y incluso piden una cosa que ahora se está viendo muy importante, que es formación de gente. Y estoy pensando en los jóvenes nucleares y toda esta gente que se ha metido en lo que, bueno, a lo mejor en parte es un callejón sin salida, aunque hay las 408 nucleares que ahora están funcionando, más las muchas otras que están cerradas esperando desmantelamiento, también van a necesitar muchos ingenieros. Pero lo cierto es que, a ver, si tienes este tipo de problemas, estás confesando que no es rentable. Aquí esto, como comentas el futuro, bueno, ya solo con lo que les queda por operar hasta 2035, más 10-15 años extra que tarden en desmantelarse, o sea, hay trabajo para rato por lo menos. Sí que nos queda un proceso largo, nos gusta o no, el proceso pues al final va a ser largo. Te quería preguntar también, recogiendo esta situación mundial de la que hablas en cuanto a la nuclear, me gustaría saber, lo comentabas también al principio, ¿no? Estos avisos que se dan ahora de vamos a abrir tantas nucleares, o lo que se habla ahora, ¿no? El renacer de la energía nuclear, tanto en España como en SMR el mundo. También, eso es. Sí, Bueno, claro. sí. Estamos volviendo, ¿no? A hablar de un renacer nuclear, ¿no? Prácticamente. O sea, ¿por qué se da esto en el mundo y a qué crees tú que se debe? Bueno, siendo que como nueva potencia instalada las renovables son mucho más baratas, según una consultora muy conocida y famosa en este sector, Lazard, los gastos, digamos, nivelados de alguna manera, valoraciones que pueden ser comparables. Hablan de
por megavatio hora un coste de nuclear de $182 y de la solar en $60 y de la eólica sobre tierra $50, ¿vale? Entonces, vale que las renovables solas no pueden dar servicio todo el tiempo. Hace falta investigar en almacenamiento, aparte de lo que es el bombeo, de hacer un segundo embalse para cuando sople mucho el viento, subir agua ahí y guardarla para cuando haga falta. Pero necesitan cierto respaldo, ¿vale? Pero son muchísimo más baratas. Sobre los SMR, ¿qué se hace proponiendo que Ghana, que Ruanda se conviertan en países nucleares con promesa de SMR? Ya están ahí los americanos, los rusos están liderando la construcción, bueno, están los chinos, que son la mitad de las nuevas construcciones en el mundo, en mayor parte en su país, y los rusos, que están construyendo 20 centrales fuera de su país, ¿vale? Y todas en países, pues digamos que son primera experiencia nuclear, como Egipto, Turquía, en fin, ahora no lo recuerdo, pero incluso en Bangladesh me parece que estaba. O sea, hay un problema con la diseminación de capacidad nuclear que en principio tú dices, pero si es muchísimo más caro, si las centrales europeas, tanto la de Olkiluoto, la finlandesa, esa fue la que arruinó a Electricité de France, porque, pues mira, vamos a ver, tengo por aquí las cifras. Se empezó a construir en 2005, querían que estuviera 4 años después, en 2009, bueno, pues estuvo 13 años después, iba a costar 3.200 millones y costó 11.000, casi 4 veces más. Flamanville, la francesa, que acaba de empezar a funcionar en diciembre, me parece, del año pasado. Lo mismo, ha costado, pero está más, 6 veces más, y también se empezó en 2008. En Estados Unidos, lo mismo, las primeras centrales que se construyen allí desde los años 70 eran 4 reactores en 2 emplazamientos, 2 tuvieron tantos sobrecostes que pararon la construcción y lo abandonaron. Y de hecho, ha habido juicios y parte de esto lo tienen que pagar los propios usuarios de electricidad de la zona. Y luego las otras 2, pues lo mismo, un montón más de tiempo, o sea, el tiempo medio de construcción de una central sigue siendo una década, 10 años. Y los costes son de decenas de miles de euros. Entonces, ¿por qué países que lo que necesitan es electricidad, necesitan energía? ¿Por qué se meten en lo nuclear y no se meten en renovables? ¿Y qué hace Emiratos Árabes y parece que también Arabia Saudí queriendo tener centrales nucleares cuando son los dueños del gas? Pueden tener todo el gas que necesiten para tener electricidad mientras van instalando también renovables y se van resolviendo, se van encontrando soluciones de almacenamiento. Pues lo que hay detrás pueden ser yo creo que cuestiones de política, a veces de política regional y una política con mal aspecto, porque termina siendo la cuestión de yo puedo hacer armas nucleares si quiero. Lo que a Irán no se le permitía. Yeah. ¿No? En fin, es preocupante la extensión de la nuclear en zonas donde realmente uno dice ¿qué hace aquí esto? Va a ser muchísimo peor y más caro, es un llave en mano, vais a poder gestionarlo durante todo el tiempo de vida. Sí, y si no... Digo, la nueva nuclear es un debate que, vamos, o sea, no da tiempo en este programa hoy a hablar sobre todo eso, porque la nuclear es como el gran tema. Pero es un tema muy interesante porque al final, ¿no? Tienes que tener el respaldo de un estado para que eso siga adelante, y los nuevos estados que están en desarrollo económico, pues como comenta India, Bangladesh, al final contratan tecnología que viene de Rusia o que viene de Estados Unidos y dicen, mira, os dejamos aquí operando, pero lo que comenta Cristina, esto puede ser pues un problema y un grave problema a futuro. Lo que pasa es que son proyectos llave en mano prácticamente, entonces... Claro. Rusos, ya veremos cómo evolucionan en función de la capacidad rusa, pero es que Rosatom está metido en todo. Es que las centrales nucleares españolas, gran parte del uranio que utilizan, que se fabrican los elementos combustibles en USA, pero el uranio enriquecido viene de fuera. Pues la mayor parte tiene que ver o bien con Rusia o bien con Kazajstán, Uzbekistán, países políticamente muy conexos con Putin. Quiero decir, somos completamente dependientes.
Sí, bueno, por lo menos Y que son tenemos esa... dictaduras, de hecho. O sea, Es que ese es el problema, que en un momento dado, ¿por qué la Unión Europea puso sanciones al gas ruso, pero no puso sanciones al uranio? Porque los procesos de enriquecimiento, ¿vale? y de conversión, bueno, procesos que hacen falta para enriquecer el uranio, los domina Rusia. Hay otros países, ahora no tiene y tal, pero al final el 40% del enriquecimiento y el 28% de la conversión dependen de Rusia. Entonces, si no recibes ese material ruso, por el cual Rusia también recibe ingresos, que estamos en un momento de guerra, pues tienes un problema con tus centrales nucleares y es difícil montar rápido una capacidad, una instalación de enriquecimiento. Esto lo reconoció gente yo creo que era de NUSA, cuando empezó la guerra de Ucrania. Aquí, desde luego, el panorama geopolítico mundial es algo que se me escapa, me cuesta mucho entender cómo será todo esto hacia el futuro. Volviendo un poquito más hacia España, yo hay una cosa que me parece súper importante contar con tu punto de vista, Cristina, porque como dijimos al principio, llevas desde 1991 en el activismo, en el ecologismo, observando la evolución ecológica y energética de España. Yo en 1991 no estaba ni en planificación, entonces yo no tampoco. tengo toda la experiencia y ese conocimiento adquirido histórico que tienes tú. Y tú que has visto evolucionar la nuclear, evolucionar la energía y el ecologismo en España, que sabes bien de dónde venimos, te pregunto también, ¿qué crees que va a acabar pasando con las nucleares? Primero, ¿qué piensas que va a ocurrir o qué es lo que ves más probable que ocurra? Y segundo, ¿qué te gustaría que pasara? Bueno, lo que va a ocurrir, primero no lo sé, ¿eh? No, claro, aquí adivino no somos ninguno. No me hago responsable de lo que diga. Pero, a ver, ya todas tienen las autorizaciones de funcionamiento durante unos años. Las autorizaciones, por ejemplo, de Almaraz, con todo esto que se ha montado este fin de semana, tienen fecha de cierre, ¿eh? O sea, ellas lo solicitaron con fecha de cierre, una el 1 de noviembre del 2027, la otra 2028. Hasta ahí llega el informe favorable del CSN, hasta esas fechas, y después la autorización del Ministerio. Con lo cual, si se quiere hacer otra cosa, se debería hacer una nueva revisión, ¿vale? Y ya están fuera de plazo, ya estamos saltándonos la normativa. Bueno, las demás, pues poco menos. También hay algunas que fueron autorizadas hasta su fecha de cierre en 2030, etc. Pero todas esas autorizaciones tienen unas inversiones asociadas. Tampoco sabemos cuánto significan esas inversiones, ¿vale? Es público, pues lo que se llaman las ITCs, las órdenes, digamos, desde CSN, tampoco son tan fáciles de interpretar, pero desde luego no es así de entrada fácil de valorar cuánto hay que invertir ahí. Claro, pues de eso también depende, a menos que se cierren los ojos y se diga, bueno, por unos añitos más puede seguir tal como está, pero hay una cosa que es un documento del propio Consejo de Seguridad Nuclear, hay un monográfico que se habla sobre el alargamiento de vida de centrales nucleares, pues hombre, hay sistemas que se pueden ir cambiando durante toda la vida, hay revisiones que se hacen, ¿vale? Pero hay otros sistemas que no se pueden cambiar, tú no puedes cambiar la vasija. Puedes cambiar un generador, que es una cosa monstruosa, enorme, que se cambió en Almaraz 1 y 2, porque resulta que tenían muchos problemas de corrosión que han vuelto a aparecer, pero bueno. Pero hay otras cosas que no puedes cambiar, no puedes andar cambiando la contención si de repente tienes problemas con ese tipo de hormigón, no puedes cambiar el cableado, por ejemplo, que está enterrado, embebido en el hormigón. E incluso hay cosas que sí puedes cambiar y alguna central se negó, como el sistema de filtros, de filtrado de aire, después de haber pasado en 2008 el problema de que se escaparon partículas radiactivas de ASCO 1 me parece que era. Todas las centrales cambiaron los filtros, se toman de ellos 2. En principio se negó durante 13 años, diciendo que ellos ya lo hacían bastante bien, básicamente, ¿vale? Entonces, suponiendo que sea riguroso con lo que se pide, las razones que se piden y que se le exijan, tendrían seguramente que hacer inversiones y no serían inversiones pequeñas. Y luego es un riesgo incrementado. Esto se reconoce en el informe de ese monográfico, digamos, divulgativo del Consejo. Porque esas partes que no son cambiables, pues en principio su diseño pues es con unos materiales, unas formas, unas condiciones para 40 años, que fue el tiempo para el cual se licenciaron las centrales, en principio. Luego,
yo creo que les va a costar dinero, con lo cual me sorprendería que, sobre todo en el actual contexto de renovables que siguen en desarrollo, les saliera rentable. Así que no, creo que será un pulso. Ya veremos Claro, si aguanta el gobierno u otro. ese coste extra de mantenimiento y alargamiento de la vida útil, que es lo que piden, al final tiene un coste que es un poco por resumir, y si lo asumen ellos, por mucho que, bueno, imagínate, ¿no?, que se le quitan los impuestos, si lo asumen ellos, van a seguir siendo no rentables ni competitivas comparado con las renovables. Ese es el tema. O lo asume el Estado, que es lo que quieren, o puedo presuponer que es lo que se va a pedir en un futuro. Tienes competidores más baratos que son las renovables, entonces a menos que llegue gas para coronar el actual sistema de formación de precios en el mercado mayorista, que no es que sea adecuado y se debería reformar, pero a la Unión Europea parece que le cuesta, a menos que se corone con gas, porque no llega con las renovables y la nuclear, que entra todo lo que se produce con eso, pues vas a cobrar poco. Vas a cobrar poco y de eso se quejan y por eso se pararon al maratón Ecofrentes, ¿vale? Pero es que las renovables están produciendo mucho, ¿vale? Y en momentos típicos, Semana Santa, llueve, hay que desembalsar, hay mucha eólica, tal, esto seguirá pasando y en muchos otros momentos. Pues tenía precios negativos este fin de semana, ¿no? Como era los más bajos de la historia, menos 5,21 euros por megavatio hora. Nunca se había visto un precio tan bajo en el mercado mayorista de electricidad. Sí. Pues en Estados Unidos también he leído que pasa lo mismo, es decir, es un problema de la tecnología en el contexto actual. Penúltima pregunta antes de ir cerrando ya, porque no quiero dejar de preguntarte. Hay un escenario que yo veo probable, no sé si posible o no, yo no tengo tanto conocimiento, pero es que hay un cambio de gobierno. Obviamente ahora están pidiendo una extensión de vida, como una prórroga de 2-3 años más. Yo a veces pienso que es debido a que esperan un cambio de gobierno con una ideología política más favorable. El cambio de gobierno, pues si ahora se supone que estamos en un gobierno de izquierdas, entiendo que esperan un gobierno de derechas. Supongo, todo esto suposiciones mías, encabezado por el Partido Popular, que pueda tener una mano más favorable a prolongar la vida de las centrales nucleares y a esa reducción de impuestos. Aquí tengo una serie de... O sea, se me plantea lo que ya hablábamos antes, ¿no? Si parece que el PP es más abierto a prolongar las centrales nucleares, ¿por qué en las dos comunidades donde gobierna, que son María Guardiola en Extremadura y Carlos Mazón en Valencia, por qué no han reducido los impuestos autonómicos para fomentar ese alargamiento de vida de las centrales nucleares? Esto ya lo comentamos con Charlie, pero no quiero dejar de preguntártelo un poco más directamente, Cristina. ¿Crees que en el caso de un cambio de gobierno, una política del Partido Popular muchísimo más aperturista hacia las nucleares, crees que es posible que cambie la situación y que se renueve el permiso y que tengamos centrales nucleares más allá de 2035? Es posible, pero recordemos lo que pasó con Garoña. Cerró, la empresa la paró, ¿vale? Y durante años no la reabrió, y el gobierno del PP quería que la volviera a abrir, ¿vale? Pero es que a la empresa seguramente no le salían las cuentas. Entonces, aunque haya un gobierno del PP que diga lo que queráis, pues sí, quizá funcionen unos años más, pero si no son rentables, claro, también dependerá de la actitud del CSN, en el sentido de ser muy rigurosos con lo que le han exigido, que tiene que invertir, que cambiar, ¿no? Eso significa inversiones. Por supuesto, la seguridad, estamos hablando que es la prioridad 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, eso sí, siempre, por supuesto. Pues esperemos que sea así. Bueno, y ya, por último, acabamos, te damos, mira, la tengo por aquí, te vamos a entregar el símbolo de nuestro programa, que es esta varita mágica, con la cual te hacemos la última pregunta, que es siempre en el mismo, orientada en el mismo sentido, que es, bueno, te hemos dado, Cristina, poderes mágicos para que se obre tu voluntad como tú prefieras. Entonces tienes libertad absoluta y poderes mágicos para planificar el futuro nuclear en España, pues de camino hacia la transición energética. ¿Cómo te gustaría hacerlo? Con poderes mágicos. Ya aquí sí que estamos en el terreno de la fantasía.
Pues mira, yo querría un cierre nuclear lo antes posible. Ordenado, ¿vale? Ordenado. No pueden cerrar las 7 de la noche a la mañana. Ujú. Pero sí prontito, incluso más prontito de lo que está planificado. Y después también querría que ya no solo una tasa sobre la electricidad producida, sino que se hiciera un compromiso formal, es decir, legal o como se tenga que llamar, para que asuman el coste, las empresas asuman el coste de todos sus residuos. De todos sus residuos. No hay motivo por el que no lo deban hacer. También querría que el almacén geológico en profundidad, que en el plan de residuos se dice que empezará a funcionar en 2073, eso me parece muy lejano en el tiempo. Yo me temo que no voy a estar aquí para entonces. Quiero decir, y no sé por qué mis descendientes, ¿sabes?, van a tener que ocuparse de eso. Eso tiene que empezar antes. En el anterior plan, ¿vale?, que era un plan pensando en 40 años de funcionamiento, se hablaba de en 2050. ¿Vale? Pues no está claro por qué tiene que irse a 2073. O sea, y en todo caso hay que empezar cuanto antes. Hay que empezar cuanto antes, pues a lo que hablamos antes. Hablar del tema, plantearlo, sacar toda la información y empezar a hablar con la gente y tratar el tema a nivel político, social, todo técnico, todo. No se puede dejar. En el plan se dice que en 2029. ¿Por qué? Y luego también, eso respecto al AGP, pero también hay otro cementerio de residuos que mencionamos, el del Cabril. El Cabril. El Cabril va a recibir, o sea, cuando se desmantele Garoña, todos los residuos de Garoña, los de muy baja actividad, que básicamente son escombros, que en 60 años, digamos, pierden su nivel de radiación problemático, los otros en 3 siglos, ¿vale? De bastante. Ahí se llena esa parte de los residuos. Los de muy baja actividad no, hay espacio bastante para todas las centrales en principio, pero los de baja y media necesitan una ampliación y la gente no la quiere. Bueno, pues ellos lo que piden es que se cierre, que cuando se llene lo que ya hay, que se cierre. Bueno, pues entonces hablamos ya, vamos también a empezar a buscar de una manera transparente, abierta y participativa, democrática, oyendo a todo el mundo, otro sitio para meter los residuos de baja y media. Eso es lo que yo con una varita mágica en este momento haría, porque el problema de lo nuclear es que por mucho que lo detestes no te puedes librar de él. Claro. Las centrales cierran, los residuos no cierran. Claro, tal cual. Eso es lo que insistimos siempre, que la gestión de los residuos es algo que se va a tener que llevar a cabo, nos guste o no nos guste. Pues nada, Cristina, muchísimas gracias. No sé si Ismael tiene alguna pregunta más o algo más que comentar. No, vamos a tener que ampliar la lámpara mágica para los 3 deseos, porque Cristina quiere solucionarlo todo. Me compro una lámpara para la siguiente temporada Claro. también. Y la frotamos aquí en directo. Pues sin más, Cristina, muchas gracias por venir. La verdad ha sido un programa súper interesante. Nos ha gustado muchísimo tener estas dos opiniones en este programa dual. Para los telespectadores que nos están telespectando, sigan Ecologistas en Acción en sus redes, y para estar al día de todo lo que van haciendo. Recordemos que nosotros hemos sido Ismael Morales, @ismoralopez en Blue Sky, y yo he sido Marcial González de Armas, @Capitán Renault en Blue Sky. Cristina, no sé si tú tienes alguna red social que nos quieras dirigir. Obviamente las de Ecologistas en Acción, eso está claro. Y pero... del Movimiento Ibérico Antinuclear. Vale, pues Vale. también las dejaremos enlazadas en la descripción del capítulo. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Ya saben que volvemos muy próximamente, todas las semanitas. Muchas gracias también a nuestro patrocinador, a Fractal. Ya saben, si quieren saber más sobre sus soluciones de mantenimiento predictivo, www.fractal.com, www.fracttal.com, y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Gracias a vosotros. Gracias. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.